Hola, me da gusto saludarlos. Hemos llegado ya al 15º domingo del tiempo ordinario. Y vamos avanzando en este itinerario, en este camino que nos quiere llevar precisamente a ser cada vez más y mejores discípulos del Señor. Por eso la palabra de Dios ya nos invitaba a esto y se transformaba en oración, con la oración que vamos a hacer al inicio de la misa, la oración colecta, donde le pedimos a Dios que nos muestra la luz de la verdad para que podamos volver siempre al buen camino. Nos presenta a la luz entonces de esa parábola del buen samaritano que escuchamos en el Evangelio, cómo en realidad es Dios mismo ese buen samaritano. Es decir, Él es el que nos ha enviado a su único hijo, que como dice el apóstol San Pablo en la segunda lectura, que por medio de Cristo Dios quiso reconciliar consigo todas las cosas por medio de su sangre derramada en la cruz. Es el que ha salido al encuentro de quienes estábamos extraviados. Es aquel como nos invita también a orar la iglesia en el prefacio en la misa, que se hace cercano. Él que pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por los distintos males, que viene y se acerca a todo aquel que sufre en el cuerpo y en el espíritu, para curarlo con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza, de manera que podamos experimentar su luz aún en medio de la noche del dolor. Es Dios el que no nos deja. Es Dios el que entonces no hace acepción de personas, no se, no se hace lejano a nadie, al contrario, se ha acercado a todo aquel persona. Diría la primera lectura que muy cerca de ti, no está lejos. Ese es nuestro Dios, que entonces es el que se sabe hacer prójimo, cercano, y experimentar cómo entonces Dios conmigo se hace prójimo y sale entonces concretamente a mi encuentro, poniendo siempre en mi vida a mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, otras tantas personas, conocidos y desconocidos, además de cosas, situaciones, oportunidades, acontecimientos, cualidades, capacidades, oportunidades, tantas cosas. Es el primer prójimo. Es el primero que se sabe hacer prójimo. De ahí entonces, como nos invita a orar la iglesia, nos invita a recordar en esa oración colecta que nosotros que llevamos el nombre de cristianos, paréntesis, los cristianos somos nosotros, no nos dejemos quitar el nombre. De repente escuchamos a algunos que dicen, es que fulanito era católico y se volvió cristiano. No, los cristianos somos nosotros, porque cristiano viene de Cristo. La palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles a nosotros nos llama cristianos. Nosotros somos los cristianos, quienes nos gloriamos de llevar el nombre de Cristo, cristianos. Le oramos en esa oración al inicio de la misa, que nos conceda cumplir todo lo que ese nombre significa. ¿Qué es lo que significa el nombre cristiano? Pues hacer lo mismo que hizo Cristo. Y si Cristo fue aquel que se hizo cercano, que como anuncia el Señor y que el personaje del Evangelio lo retoma. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese amar que significa, como nos ha recordado el Papa Benedicto, procurarnos el bien y procurárnoslo activamente, unos a los otros. Amarnos, que es lo mismo que hizo Él, significa el que en mis pensamientos, palabras, gestos, actitudes, decisiones, etcétera, no solamente pienso en mi propio provecho,
No solamente pienso en mi propio bien. Significa que tengo siempre en mente, me doy la ocasión de tener siempre en mente el bien de quien está a mi alrededor. Si lo que yo voy a hacer o no voy a hacer o cómo lo voy a hacer es de provecho o no, o incluso es causa de mal o no para quien está a mi alrededor. No solamente si me viene en mente, me doy la ocasión de pensarlo. Eso es amar. Procurar el bien y procurarlo activamente. Esto es lo digno del nombre cristiano. Y por lo tanto, cuando yo no ni siquiera empiezo por darme la oportunidad de pensarlo, de considerarlo, allí empieza lo que no es digno del nombre de cristiano, porque no estoy siendo como él, porque no hay amor mayor que el que da la vida por sus hermanos, por sus amigos. Nos enseñó el camino, es el camino para volver al bien. Él es el buen samaritano que se ha hecho cercano, no solamente en un pasado, sino en el hoy de mi propia vida. Ser digno de ese nombre, cristiano, Cristo, es hacer lo mismo que hizo él. Es decir, volverme cercano. Es decir, considerar siempre lo que soy, lo que tengo, lo que puedo, lo que hago como una ocasión para ser de provecho para quien está a mi alrededor. Y las decisiones de lo que hago, no hago, cómo lo hago, lo que digo, lo que no digo, cómo lo digo, tienen siempre presente si esto puede afectar o no, o puede ser de bien o no, para quien esté a mi alrededor. Allí empezamos a ser prójimos. Ahí empezamos a ser cristianos. Es ahí donde verdaderamente o somos o no somos discípulos del Señor. La palabra de Dios nos invita a esto y nos dice, esto no está lejos, está muy cerca de ti, no está fuera de tu alcance, no es algo que no puedas realizar. Nos recordaba la primera lectura del libro del Deuteronomio. Está muy cerca, es posible. El punto es que queramos hacerlo. Y empieza a ser también una rutina, un hábito. Tomar siempre en cuenta cuando voy a tomar una decisión, no solamente mi propio provecho, sino el de los demás. Y empieza desde las cosas más sencillas. Si yo en mi casa hago o no hago, digo o no digo, la hora en que hago las cosas, el modo en que las hago, el lugar en que lo hago, o como si no lo hago, y todas las implicaciones que esto tendría, empezando para aquellos con quienes convivo. Y ahí empiezo a hacerme prójimo de los más cercanos. Y de ahí lo iré extendiendo a mis compañeros de escuela, de trabajo, cuando voy caminando, cuando voy manejando, no solamente mi propio provecho, no solamente mi propio bien. Ahí me hago prójimo. Y ahí nos volvemos verdaderamente cristianos. Por eso, la ofrenda que le presentamos al Señor es exactamente esta ofrenda, la de nuestra propia vida, vivida de esa manera. Y este alimento que recibimos en la Eucaristía es el alimento que nos fortalece, nos nutre, nos posibilita para poder verdaderamente parecernos a Cristo. Comemos el cuerpo de Cristo que nos renueva como cuerpo de Cristo para vivir como Cristo. Por eso es tan importante acercarnos a la comunión eucarística. Vale la pena recordarlo, por eso es totalmente diferente pensar en que ver la misa por internet, por televisión, escucharla, sea lo mismo que estar en misa. No, nunca lo podrá hacer. Y la principal razón, porque el culmen de la participación en la celebración de la Eucaristía es acercarnos a la comunión eucarística. Y no hay otro modo de hacerlo que estando allí. Porque esto nos nutre. El cuerpo de Cristo nos nutre para vivir como Cristo. Para hacer todo aquello que es digno del nombre de cristianos y evitar rechazar todo aquello que le es contrario.
Como siempre, quienes estemos reunidos en la celebración, estaremos escuchando esta palabra, palabra de vida eterna, como dirá la aclamación antes del Evangelio, que nos iluminará, su cuerpo nos fortalecerá, para que entonces seamos conducidos siempre por el buen camino, para que si hay algo que tenemos que cambiar, estemos arrancados de ese camino del error y que entonces hagamos siempre lo digno, de que nos gloriamos, si realmente nos gloriamos, del nombre de Cristo, de cristianos. Quienes no puedan por alguna razón todavía acercarse a la celebración de la Eucaristía, será siempre importante, como lo hemos dicho, que puedan escuchar la palabra de Dios, unirse en oración con nosotros. Siempre les facilitamos un subsidio para orar de acuerdo a lo que nos presenta la palabra de Dios en el domingo. Siempre está igual en nuestra página de Facebook, las dos páginas que tenemos de la parroquia del Señor del Buen Despacho y Buen Despacho Tlacoquemecat, cualquiera de las dos. Ahí subimos siempre también el subsidio para que puedan orar en familia, escuchar la palabra de Dios. Mejor todavía si pueden seguir alguna transmisión y en lo que conocemos como comunión espiritual, pedirle, porque eso es lo que hace la comunión espiritual. Una oración para pedirle a Dios que pronto nos conceda participar de su Eucaristía. Como siempre, que tengan todos un muy bonito domingo. Que Dios les bendiga.